Bueno, con relación a la pregunta sobre lo que hizo Estados Unidos en Bretton Woods y lo que quiere hacer ahora, yo creo que cuando Estados Unidos decide abandonar el esquema Bretton Woods, colapsar Bretton Woods, tenía otra alternativa, y era aceptar la deflación. Esto creo que lo explicó bastante bien Rogelio. Aceptar la deflación y la quiebra de empresas. Es decir, una forma de enfrentar el exceso de capacidad productiva es a través de la quiebra y la concentración del capital. Pero Estados Unidos, metido en la guerra de Vietnam, no podía optar por una alternativa de esa naturaleza. Entonces opta por la devaluación. La devaluación lo que le permite a Estados Unidos es reposicionar al dólar separado del oro como divisa internacional y por lo tanto evitar el camino del ajuste estructural de su economía y más bien recurrir a una economía, a un rediseño del sistema económico internacional que le permitiera obtener todo el financiamiento necesario para atender a sus estrategias geopolíticas. Estados Unidos, no se olviden que para entonces estaba no solo en Guerra Fría contra la Unión Soviética y el mundo socialista. Estados Unidos había decidido ya que era indispensable hacerle la guerra al nacionalismo del tercer mundo. Una explicación posible de su entrada en Vietnam es esa, más que la Guerra Fría, o es esa además de la Guerra Fría. De manera que un esquema de gasto militar que venía, que iba a incrementarse de manera sostenida, la estrategia del ajuste vía quiebra era imposible. Entonces el único camino posible para Estados Unidos fue tomar la devaluación del dólar como salida y por lo tanto renunciar al esquema del sistema económico internacional regulado de Bretton Woods. La pregunta es si hoy eso es posible, porque todo parece indicar que digamos, en los esquemas que se comienzan a ver de respuesta a la crisis actual, pareciera ser que hay un intento clarísimo del poder dominante en Estados Unidos de preservar el esquema de economía financiarizada. Es decir, uno no ve ninguna intención de reconsiderar los costos de la financiarización y por lo tanto reformar ese sistema. Lo que hay es el claro intento de preservar la financiarización. Ustedes vean la canalización de recursos que se está haciendo a través de todos estos programas de rescate. Y vean también el hecho de que Estados Unidos hace unos meses o un año, algo así, ocultó un dato fundamental para medir la liquidez. Dejó de publicar el M3. Y eso lo que indica es que Estados Unidos estaba ya desde entonces decidido a insuflar de liquidez lo que fuera necesario para mantener el funcionamiento de su sistema económico, que es exactamente lo que está haciendo hoy. Y lo que se ve también es que ha arrastrado al resto del mundo industrializado en esa estrategia. De lo contrario, no sería explicable que la Unión Europea hubiera dispuesto de 2 billones de dólares, Estados Unidos ha puesto 1 billón. Alfredo nos hablaba hoy de un dato que yo ya había escuchado. En realidad parece ser que la cantidad de recursos que se ha venido inyectando de liquidez en la economía, al sistema financiero concretamente, supera ya los 6 billones de dólares. Pero lo que se nos ha mostrado en el último periodo son estos programas de rescate que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han desplegado para contener la crisis financiera. De manera que la reunión de Washington, en realidad, en la forma en la que está siendo diseñada, podría terminar convertida en un estratagema. En rigor, Europa le ha impuesto a Estados Unidos esta reunión. Estados Unidos no tenía, me parece a mí, ninguna intención de negociar, sino con sus principales acreedores y concretamente con China, un arreglo para el manejo de la situación, de la crisis financiera que está viviendo. A eso se refiere este señor Robert Su que les mencionaba, que menciona un acuerdo que a mí me sorprende que no haya sido mencionado en otros medios,
¿no? El del entendimiento que habría entre el gobierno chino y el de Estados Unidos para un operativo, digamos, de salvataje del sistema financiero estadounidense. Es muy comprensible que a China le interese caminar por esta senda. Está extremadamente expuesta a lo que pueda pasarle no solo al sistema financiero, sino a la economía en su conjunto de Estados Unidos, como para permitirse considerar una reforma profunda del sistema financiero actualmente existente. Repito lo que dije al final de mi primera intervención, y es que en rigor las sutilezas y las complejidades de la geopolítica debería obligarnos a matizar esta constatación, ¿no? Yo esperaría que Alfredo, si tiene tiempo hoy, pudiera aportarnos algunos elementos para pensar si hay algún resquicio en el que China, conjuntamente con otro conjunto de países, pudiera impulsar algún camino diferente de este que se observa, que son las respuestas de la financiarización a su propia crisis, ¿no? El hecho de que se haya utilizado al G20 es porque se le está tratando de dar simplemente alguna legitimidad institucional, punto. Porque uno se pregunta, ¿y por qué estos países? Bueno, porque ahí hay un poco de todo, ¿no? Hay países industrializados, hay economías en desarrollo. Ciertamente entre las economías en desarrollo, algunas de las que están allí sí representan entre los países emergentes estas economías que han adquirido un mayor potencial en la economía mundial, pero no hay ninguna otra justificación válida para impulsar el G20. Yo creo que convocarlo a través del G20 ha sido producto de una negociación entre Europa y Estados Unidos, porque el camino, me parece a mí, el foro idóneo para discutir una reforma del sistema económico internacional es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por supuesto hay quienes piensan que Mauricio no tiene el poder económico que tienen otras economías en el mundo y que por lo tanto no se le puede conceder un voto a cada país por el hecho de ser simplemente una estructura nacional. Sin embargo, creo que esa es una visión absolutamente antidemocrática y elitista, que es evidentemente la que están impulsando las potencias económicas hoy en día.